Doctor Carlos Sanz, que es endocrinólogo, y a la técnica radióloga Claudia Cruz. Bienvenidos, buenos días, pertenecen al FUESMEN, otra vez con gente del FUESMEN aquí que, bueno, ya todo el mundo lo conoce, brinda una serie de servicios importantísimos para la salud en San Rafael. Y nos vienen a hablar de un tema que, atención mujeres fundamentalmente, creo, doctor, si no me equivoco, pero creo que afecta también a gran parte de la población, que es la densitometría. Es decir, a ver, doctor, buenos días. ¿Qué es la densitometría? Uno más o menos lo sabe, pero... La densitometría es un estudio de imágenes, un método de imágenes que nos permite en forma simple cuantificar la cantidad de calcio que tiene una persona en sus huesos, la masa ósea, lo que se dice. ¿No? Y eso nos va a permitir categorizar en qué punto está parada esa persona, si es normal, si tiene algún grado mínimo o severo de descalcificación, que lo llamaremos osteopenia u osteoporosis. Bien, y esa cantidad de calcio, yo decía recién, un poco por lo que uno sabe, por lo que escucha y por lo que lee, que afecta fundamentalmente a mujeres, pero ¿a los hombres también? Sí, sí, obviamente lo que todos más conocemos es lo que se dice la osteoporosis posmenopáusica. Todos los seres humanos tenemos diferentes ciclos biológicos respecto al calcio, al músculo, a la grasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Para que te des una idea, tenemos una masa ósea, una cantidad de calcio, que nuestro pico de masa ósea en nuestros huesos va a estar dado entre los 25 y los 30 años. Después más o menos se mantiene hasta los 40 más o menos, y en la mujer, especialmente después de los 40, como que se produce una pérdida importante de esa masa ósea, ¿sí? Más en la mujer que en el hombre, entonces. Mucho más en la mujer que en el hombre, y eso sí tiene mucho que ver con la rapidez con que bajan las hormonas de la mujer, los estrógenos. Bien. El hombre es mucho más lento el proceso, por eso un poco una de las tantas diferencias que hay entre los dos, ¿sí? Bien, bueno, Claudia, a ver, sos técnica radióloga. ¿Es una radiografía lo que se realiza a un paciente o es otro tipo de estudios? Es similar a una radiografía, como para decirle por ahí al paciente o a la gente que en realidad no conoce, es muy similar la imagen a una radiografía. Lo que cambia por ahí es la forma en lo que nosotros lo hacemos, ¿sí? El equipo, que es un escáner que trabaja con rayos X, ¿sí? Ahí está. Exacto. Es un escáner que trabaja con doble rayo. ¿Por qué doble rayo? Porque hay un rayo que es para densidad ósea y la otra para parte blanda, digamos, ¿sí? Bien. Entonces trabaja así, con doble rayo. O sea que en el mismo estudio se realiza este doble estudio dentro de la misma acción médica. Lo podemos definir así. Exactamente. A ver, hay muchas formas de medir densitometría ósea. Se puede hacer con un tomógrafo, con un resonador. Hay diferentes formas de medir la masa ósea. El DEXA, se llama DEXA este aparato. Y es el método estandarizado por la Organización Mundial de la Salud para medir a nivel global en toda la población del mundo la densidad mineral ósea y poder compararla. Entonces da una medición bastante certera y simple de hacer. Esto de la comparación me parece fundamental, ¿no? Porque permite establecer de acuerdo, supongo, lo pregunto, de acuerdo a estándares, cómo está la persona estudiada. ¿Voy bien por ahí? Exacto, sí. Bueno, a ver, ¿cómo es el estudio concretamente? La persona llega y ¿qué pasa con ella? ¿Qué hacen ustedes con ella? Bien, nosotros lo recibimos al paciente, o sea, lo reciben los chicos de turno, bueno, como hacen todos los equipos y todo lo que en este tiempo se ha venido hablando del resto de lo que hace FUESMEN, ¿sí? Una vez que el paciente está en la sala, el técnico lo llama, en mi caso, se lo llama al paciente, se lo pesa, se lo mide, ¿sí? Eso es un dato fundamental para el equipo, ¿sí? Ya que el equipo trabaja con el índice de masa muscular, ¿sí? O sea, el índice de masa del cuerpo. Corporal, ¿sí? digamos. Corporal, exacto. Entonces lo pesamos, lo medimos, el paciente se acuesta en la camilla, ¿sí? Se posiciona y después se le hacen una serie de preguntas, ¿sí?
esas preguntas son fundamentales porque nosotros vamos marcando en el equipo lo que el paciente nos dice, ¿sí? Preguntas como factores de riesgo. ¿Qué son los factores de riesgo? Por ahí, si tiene diabetes, si tiene hipotiroidismo. Perdón, ¿eso afecta el resultado de la medición final? No. No va a medir el resultado final. Lo que vamos a hacer con eso, vamos a tener la medición que va a ser el aparato. Sí. Pero a su vez, con la tecnología que hemos incorporado en Fuesmen, vamos a poder informar otro factor que se llama el FRAX. ¿Qué hace el FRAX? El FRAX es un calculador de riesgo de fractura. Entonces el calculador de riesgo de fractura me dice, ¿qué masa ósea tiene esta? Además es diabético, mira vos. Además la mamá se fracturó, mira vos. Entonces entre todo eso ya está estipulado y saca un número final. Dice, José tiene la probabilidad de fracturarse la cadera del 2% a 10 años. Por ejemplo, eso es bajo. A partir de un 3% a los 10 años es alto. Entonces, integra el valor de la densitometría, que es importantísimo, a otros factores de riesgo clínico. Clarísimo. Sí, queda perfectamente explicado el concepto. Se le pregunta al paciente. Bien, y una vez que el paciente está allí, ¿qué le miden? ¿El brazo? ¿El cuerpo entero? No, en realidad, bueno, la mayoría de los pedidos médicos se hace columna lumbar y cadera, izquierda o derecha, en relación por ahí a que el paciente tenga prótesis en alguna de las caderas. En ese caso por ahí no le hacemos esa cadera, hacemos la cadera que no tiene la prótesis. También podemos hacer un antebrazo. En el antebrazo por ahí es un poco más, lo agregamos si es necesario, ¿sí? Pero con columna lumbar y cadera podemos estimar, como decía el doctor, el valor. Y ese pedido de por ejemplo, el antebrazo sí o no, lo realiza el médico, ¿no? En función de... también el técnico acá, el atino que tenga el técnico y la experiencia también es importantísimo. Si hay un factor, vamos creciendo y nos van doliendo los huesos. Vamos creciendo, vamos teniendo artrosis en la columna. Esa artrosis, el aparato lo lee como que es calcio y muchas veces la columna deja de ser un marcador tan fiable. Entonces el técnico, cuando ve una densitometría, me dice, Doc, qué fea que está esta columna. Dice, ¿le puedo hacer un antebrazo? Sí, hagámosle antebrazo. Y ya vienen médicos que te dicen, radio 33% mediando el antebrazo. Las dos medidas que más información dan estadísticamente, sinceramente, es columna y cadera. Pero hay situaciones clínicas que por ahí, por ejemplo, podemos tener datos viciados en la columna. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el antebrazo nos daría mucha ayuda. Bien, han mencionado los dos 3 o 4 veces el tema caderas. ¿La mayoría de las fracturas que se dan allí? Afortunadamente no. Bueno, afortunadamente no. Desde el punto de vista osteoporótico es un hueso que se fractura con un estímulo que no sería suficiente en otros casos para producir fractura. Entonces, la más común, ¿cuál es? La de muñeca. La mujer que cae, se apoya en las muñecas, ¡pum!, fractura de cadera. Lo bueno de esa fractura, no son buenas las fracturas, pero bueno, el dato es que la mayoría recupera la normalidad después de los procedimientos correspondientes. Columna es la que le seguiría, que pueden ser con dolor o sin dolor. Hay gente que tiene fracturas asintomáticas y otras que es un dolor terrible, ¿sí? La osteoporosis no duele. Lo que pasa es que se fractura el hueso. Y en tercer lugar vienen las fracturas de cadera desde el punto de vista de la osteoporosis, donde tienen una alta morbimortalidad. Muchas veces la mitad de las personas que se fracturan la cadera al año no son las personas que eran, o porque no están o porque quedaron con una secuela permanente. ¿Sí? Bueno, no hace falta explicar. Todo que hemos tenido a alguien cercano que se ha fracturado una cadera, hay un antes y un después. Ese es el temor de las fracturas, por así decirlo, en osteoporosis. Bien, a veces las personas se caen y se fracturan. ¿Se fracturan porque se caen o se caen porque se fracturan previamente, caminando, por ejemplo? Se necesita el trauma. Si no hay trauma, no hay fractura. Excepto que haya otro tipo de patología, y excepto en columna, que por ejemplo puede pasar desapercibido el estímulo que hizo que se fractura, esto de que se fracturó la cadera y se cayó, no. Lo que pasa es que el mínimo trauma
sobre esa cadera va a hacer que se fracture. Ahí está, clarísimo, porque he escuchado muchas veces, se fracturó la señora, normalmente son mujeres grandes, y se cayó. Y no, evidentemente no, se necesita el trauma, sí o sí. Totalmente, Es decir, la causa de la caída puede ser otra cosa, debilidad muscular, un tropezón, lo que fuere, ¿no? A ver, creo que ha habido un cambio de paradigma afortunadamente en los últimos años. Lo que vivieron nuestros padres no lo vivimos nosotros. La introducción de la actividad física en los últimos años es fundamental. Ajá. Porque eso nos va a dar el poder sustentarnos, poder estar, movernos. Sí, sí, ¿Cuántas sí. veces vemos a gente que no puede caminar, que la levantan para que se traslade? Eso se llama la sarcopenia. Entonces, a medida que la población hay sarcopenia, trastornos de la visión, trastornos de la marcha, eso va a predisponer polimedicados a las caídas. Y el gran temor es la caída. Cuando hablábamos de los scores de riesgo, muchas veces estamos detectando el riesgo de caerse. Un paciente que se cae mucho es un paciente de riesgo de fractura, por más que tenga muy buenos huesos. Sí. Es una cuestión estadística. Claro. Bien, ¿cuánto dura el estudio? Y más o menos En tiempo, unos ¿no? 10 minutos. Es un estudio re sencillo. Es rápido. Para que la gente por ahí se quede tranquila, digamos, un estudio que no es invasivo. Para la gente que es claustrofóbica, no es un estudio donde lo encerremos en un lugar, que es la mayoría del miedo que tiene, ¿sí? Cuando llega por primera vez es, no me vas a meter en el tubo, me dicen. ¿Sí? Eso es lo primero que te dicen. Entonces es un estudio que es sencillo para que la gente se anime, digamos, a hacérselo, y como decía el doctor, porque es algo, las enfermedades son silenciosas y esta es una forma de prevenir. ¿Sí? Bien, y una vez realizado el estudio, estos 10 minutos, el médico inmediatamente tiene el resultado, o eso requiere de algún proceso posterior? Requiere de un proceso, entonces en unos días, en unos 5, 6, 7 días más o menos está el informe. Bien. La tecnología en estos densitómetros ha cambiado. A medida que van cambiando las tecnologías, antes íbamos con un cursor puntito por puntito porque el aparato no medía bien los bordes. Hoy por hoy la precisión que tienes es increíble. Entonces nosotros tenemos que analizar lo que se ve, las chicas procesan, subimos las imágenes, y todo ese resultado que arrojó el aparato mide, lo único que hace es medir. Y hay bases de datos que lo comparan, esto es normal, no es normal. Y un poco lo que decíamos recién, depende de la población. No es lo mismo Argentina que un chino. Si viene un chino, tenemos que adaptar la base de datos a ellos porque es distinto a lo que somos nosotros en la normalidad. Entonces el aparato arroja resultados. Entonces después hay que analizar todos estos resultados y se da un diagnóstico con todo eso. ¿En qué momento del tratamiento de un paciente, o cuando un paciente va al consultorio, el médico pide una densitometría? ¿Qué evalúa para llegar a pedir este estudio? Y generalmente los profesionales que te derivan pacientes son en principal el ginecólogo, que le hace el control, digamos, a la mujer, que determina si está en posmenopausia o en premenopausia, ¿sí? Y si considera, bueno, ha tenido caídas, como decía el doctor, por ahí en la premenopausia, ¿no? En la posmenopausia ya se hace un control cada 2 años, de la parte ginecológica. Hay normativas para pedirlo. Desde el punto de vista, uno ve lo formal y después ya viene la parte informal. Lo formal te va a decir: mujer después de 60, varón mayor después de 70, debería realizarse una densitometría ósea. Si tiene causas secundarias de descalcificación, celiaquía, pérdida de calcio por la orina, exceso de calcio en sangre, uso de corticoides, etcétera, ciertas enfermedades, hacésela porque eso es algo que descalcifica y hay que verlo, ¿sí? Claro. Muchas mujeres y varones que nos están escuchando en este momento están en ese grupo etario, pasaron los 60 años las mujeres y los 70 los hombres. Creo que lo conveniente entonces es acudir a un clínico. No. A ver, o sea, por ahí ¿cómo es el tema? Lo puede pedir un Totalmente. clínico, o sea, puede pedirlo al ginecólogo, como usted me preguntaba recién. Ginecólogo, el clínico, el traumatólogo también lo puede pedir. Oncología también, la parte que nosotros tenemos en nuestra institución. La parte oncológica también lo toma como parte de los controles, digamos, de las
por ejemplo, las pacientes con cáncer de mama, que generalmente se hacen los controles anuales, digamos, y que incluye la densitometría. La densitometría. Vamos a hacer una aclaración que de lo que estamos hablando, que es importante, ya que la gente que nos oye va a tener un poder de policía que vigile el pedido. ¿Por qué? Porque lo que estamos hablando ahora es osteoporosis. Densitometría tiene un amplio uso. ¿Qué puedo hacer? Por ejemplo, yo puedo medir composición corporal de la persona y en forma muy precisa cuánto tiene de grasa, cuánto tiene de músculo, cuánto tiene de hueso. Entonces yo estoy entrenando, yo estoy bajando de peso, puedo hacer una densitometría corporal total, que de hecho las chicas la hacen brillante, ¿sí? Entonces una cosa es estudiar osteoporosis y otra cosa es estudiar composición corporal. Entonces el correcto pedido debería decir densitometría ósea por DEXA, que es el tipo de tecnología del aparato. Densitometría densitometría ósea por DEXA de columna lumbar y cuello femoral. Entonces, con eso ya las chicas saben que están estudiando osteoporosis. Si dice densitometría corporal total, y muchos colegas ponen densitometría corporal total, diagnóstico osteoporosis, las chicas me dicen, ¿qué le hacemos? Digo, no, están poniendo osteoporosis, hay que hacerle columna y cadera. En cambio, si alguien me pone diagnóstico obesidad, densitometría corporal total, o celiaquía en muchos casos, no, quieren ver la composición corporal cómo está. Muy bien, doctor Claudia, les agradecemos la visita. Creo que ha sido muy ilustrativa para nuestros oyentes y los televidentes, ¿no? Porque, bueno, se van a poder ver después. Bueno, muchas gracias. Está bien. Así que, como siempre, han sido muy amables y les agradecemos la visita, ¿no? Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. El doctor Carlos Sanz y la técnica radióloga Claudia Cruz visitando los estudios de FM Voz.